Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta segunda jornada del seminario sobre cambio climático, que titulamos El calentamiento global, una emergencia climática. El objetivo principal de esta segunda jornada es, sobre la base de los conocimientos que ya presentamos en la primera jornada, el efecto de invernadero, pues ver cómo se ha ido materializando un calentamiento global. Un calentamiento con unas consecuencias potencialmente demoledoras para toda la humanidad. Y bien, vamos a comenzar con una breve introducción en la que podemos afirmar ya digamos, con muy poca discusión, poco margen para la discusión, que entre la mayoría de los científicos del clima hay una opinión generalizada que hay una relación inequívoca entre el efecto de invernadero y el calentamiento global. Pero claro, ¿quiénes son estos científicos del clima? Como ustedes saben, la ciencia genera conocimiento y este conocimiento tiene que transmitirse por unos canales bien determinados, que son ciertas publicaciones en las cuales los artículos son revisados por otros científicos, en lo que se llama el proceso de revisión por pares. Estos científicos tienen que tener un nivel igual o superior al científico que propone la publicación. Además de esto, existe un índice de citaciones que mide, digamos, la aceptación por la comunidad científica de los artículos publicados. Bien, pues sobre una de estas premisas, ¿verdad? Vamos ahora ir recordando lo que ya decíamos en la primera jornada, que vamos a hablar fundamentalmente del efecto sobre el clima, del efecto de invernadero intensificado. Es decir, el efecto de invernadero que se ha incrementado por el aumento enorme de los gases de efecto invernadero que la humanidad ha arrojado a la atmósfera desde los últimos aproximadamente 150 años. Bien. Después hay una cuestión que conviene ya aclarar desde un principio, porque en general, o con mucha frecuencia por lo menos, se oye hablar del cambio global. Y claro, conviene aclarar qué encaje tiene el calentamiento global en este cambio global. Y en este pequeño esquema verán ustedes que el efecto de invernadero natural lleva operando sobre el planeta Tierra desde su propia formación, hace miles de millones de años. Y hasta 1850, con muchísimas variaciones en el pasado remoto, ha provocado un calentamiento de unos 30 grados centígrados sobre la temperatura, digamos, que tendría que tener si no hubiese gases de efecto invernadero. Esto supone, digamos, que la Tierra en estos momentos pues, tiene aproximadamente una temperatura media de 15 grados. Sin los gases de efecto invernadero, sin el efecto natural, estaríamos a 15 bajo cero. Pero claro, en los últimos 150 años, 140, 150 años, hemos emitido una cantidad muy elevada de gases de efecto invernadero, que han provocado lo que os decía hace un momento, el efecto intensificado, que en unos 150 años pues, ha provocado un aumento de algo más de 1 grado centígrado. Y a esto le llamamos el calentamiento global. Pero aparte de esto, el género humano está haciendo otras muchas agresiones al medio ambiente. Estas agresiones las iremos viendo después en detalle, pero junto con las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases, provocan efectos variados en el clima, en la biosfera, en la geofísica, en la geoquímica, económicos, en la salud, etcétera, etcétera. Y a todos estos efectos que son resultado del calentamiento global y de las emisiones y otras agresiones llamamos el cambio global, que tiene una gran importancia.
Bien, pues aclarado esto, vamos a ver otros elementos, digamos, un elemento importante que con frecuencia vemos en los medios de comunicación, digamos, noticias acerca de la posible influencia de una característica que varía con el tiempo, por ejemplo, una característica cualquiera. Aquí, en este ejemplo que he tomado, lo tomo precisamente de un informe antiguo sobre el cambio climático. Hay una curva, es una curva de color verde que ven ustedes que crece. Crece de forma continua. Y en paralelo hay otra curva que es, digamos, lo que podría ser en nuestro caso la temperatura global, que también crece siguiendo la tendencia general de la curva verde. A esto le llamamos una correlación. Pero claro, la correlación por sí misma, incluso la podemos medir matemáticamente, estadísticamente. La correlación no es suficiente para demostrar que una característica provoca la otra, es causa de la otra, que hay una relación causal. No es suficiente, pero es necesaria. En el cambio climático tenemos que ver, hay una correlación positiva entre una característica y otra. Y decimos, no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Lo que le falta es una investigación al grado de detalle o al grado de profundidad necesario para que no queden dudas de que una característica genera la otra, provoca la otra, la condiciona, etc. Esta relación de causa a efecto, relación causal, la vimos en la primera jornada del seminario, es decir, llegamos a demostrar que el aumento de gases de efecto invernadero provoca un aumento de temperatura. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en otro campo. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdonen que estoy pasando las notas. ¿Qué valor podemos asignar a las evidencias observacionales? Bueno, perdón, es que yo creo que aquí... Vamos a ver. Página 3. Bien. Vamos entonces a entrar con un poco más de detalle, a analizar, aclarar, explicar qué es el tiempo meteorológico, que en lo que sigue llamaremos el tiempo, y el clima, en cualquier escala, tanto local como regional como global. Bien, tiene interés, a mi modo de ver, bastante alto aclarar estas dos cuestiones, porque en general casi todas las polémicas y discusiones estériles que no conducen a nada acerca del cambio global, del calentamiento global, el cambio global, se basan en una mala interpretación o una mala interpretación de las escalas temporales y por lo tanto a la confusión con mucha frecuencia del tiempo con el clima y el clima con el tiempo. Son cosas íntimamente relacionadas pero muy distintas. Después, y lo vamos a aclarar de inmediato. Y después hay otra fuente de polémicas relativas al papel que juegan los modelos predictivos matemáticos y su materialización, su realización mediante, digamos, programas de ordenador muy complejos. Bueno, pues entonces vamos a comenzar viendo un poco qué es el clima. Bueno, no hace falta casi ni aclararlo, que estamos hablando de las características que medimos del clima son las temperaturas, precipitaciones, vientos, velocidades de los vientos, etc. El clima
está, digamos, mediado y modulado por unos factores externos a la Tierra, otros factores internos, digamos, de la propia Tierra, que son los océanos, la atmósfera y el terreno. Y desde hace ya unos 100 y pico años van ganando importancia los factores que afectan al clima provocados por las actividades humanas. Lo vamos a ver ahora. Entre los factores externos a la Tierra, pues los fundamentales son la radiación solar y la geometría Sol-Tierra, es decir, la radiación, la cantidad de radiación que recibimos del Sol, que está sujeta a ciclos, que después quizá hablemos algo, son ciclos con una frecuencia de decenas de miles de años. Y después la geometría Sol-Tierra es, digamos, la posición de la Tierra relativa al Sol. La excentricidad de la órbita, la inclinación, fundamentalmente es la inclinación del eje de la Tierra con respecto al Sol. Bien, los factores internos, aquí hacemos todo esto son, digamos, una simplificación bastante grande. Las emisiones volcánicas, la orogenia, la formación de las montañas, la latitud geográfica, la altitud con respecto al nivel del mar, las corrientes oceánicas, el intercambio de calor entre la atmósfera y los océanos, es muy importante, la continentalidad, pero después, entre las actividades humanas, hay algunas muy importantes y la fundamental es el efecto de invernadero, que como vimos genera el calentamiento global. La reflectividad de la atmósfera, porque claro, en la atmósfera estamos arrojando geles, productos, digamos, en solución, partículas sólidas, etc. Y la reflectividad del terreno, a la cual estamos afectando los seres humanos mediante el cambio de uso de la Tierra. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que digamos, esto es lo que nos genera el clima, que a continuación vemos que es el tiempo. El clima nos da, digamos, el escenario general en el cual después va a actuar otros factores que nos van a dar el tiempo. El clima origina, condiciona y determina parcialmente los parámetros del tiempo. Pero claro, los parámetros del tiempo promediados a lo largo de un largo tiempo, en este caso yo pongo 30 años, medimos el clima. Y de ahí viene el peligro de confundir dos cosas íntimamente relacionadas, pero diferentes. Cuando hablamos del tiempo es ahora. Digamos un periodo de tiempo cortito, pues 3 días, como máximo 4 días. El clima es algo prácticamente constante a lo largo del tiempo. Bien, aclarado esto, tenemos que tener en cuenta que en la naturaleza se dan con mucha frecuencia interrelaciones. Parámetros que afectan a otros o que condicionan el entorno para que esos otros factores actúen de una forma u otra. En climatología, uno de los más importantes es cómo, digamos, el hielo presente tanto en el mar como en tierra actúa como un espejo a la radiación que recibimos del Sol. Esto es sencillo. Pero la extensión de esas masas de hielo, vamos a suponer que sufren una pequeña disminución. Automáticamente tenemos menos superficie para reflejar la energía que recibimos del Sol. Se reduce el albedo. Con lo cual, los océanos, al tener menos cubierta de hielo, reflejan menos luz. Esto provoca a que toda esa luz que no se refleja, digamos, sea absorbida.
y lo cual a su vez provoca un aumento en la fusión del hielo. Aquí se establece una retroalimentación positiva, es decir, una reducción de la superficie de hielo provoca una menor cantidad de energía reflejada que a su vez provoca un aumento de la absorción de la energía y un calentamiento que provoca la fusión del hielo. Utilizo una palabra un poco técnica, que es el albedo. Sencillamente es la energía que la Tierra refleja hacia el exterior. En estos momentos, pues la Tierra, el albedo de la Tierra es aproximadamente del 37 al 39% de la energía que recibe del Sol. No hagan el esfuerzo de mantener en la memoria estas cifras porque en lo que sigue van a tener poca utilidad. Bien. A ver. Pero en la evolución del tiempo, que todo es una experiencia de todas las personas, ¿verdad? Que el tiempo evoluciona de una forma prácticamente aleatoria. ¿Qué otros factores pueden intervenir? ¿Cómo actúan los factores para que el tiempo tenga ese comportamiento? Bueno, pues esta es una tabla también muy simplificada de cómo los factores y sus interacciones dan lugar a un comportamiento prácticamente imprevisible. Como ven, por ejemplo, hemos visto ya la retroalimentación del albedo, pero hay muchas por aquí. El área nevada puede afectar a la temperatura, afecta al área nevada. Vamos a ver algún otro ejemplo. El flujo de calor latente viene afectado por el vapor de agua precipitable, que a su vez depende del vapor superficial, que a su vez afecta al flujo de calor latente, que provoca efectos en la cubierta de nubes, los cuales a su vez afectan la transmisividad o la reflectividad de la atmósfera. Ya ven que es una maraña tan, digamos, tan tupida de interacciones que cualquier variación en cualquier punto se va a transmitir mediante relaciones hasta cualquier punto de la red, a una velocidad bastante alta. ¿Qué consecuencias tiene este comportamiento de un número muy elevado de factores que intervienen de forma simultánea? Lo vamos a ver enseguida. Y ahora hay, no obstante, otro tipo de interacción, que es lo que llamamos la oscilación del Pacífico Sur, o el lenguaje más vulgar, más corriente, es el niño o la niña. En este caso, estamos viendo en tres ejemplos el fenómeno el niño, el fenómeno la niña, y lo vamos a poner en comparación con la situación normal. Me estoy refiriendo a un fenómeno que se da en el Pacífico, muy cerca del Ecuador. Ven ustedes aquí más o menos la línea de Ecuador. En situación normal hay un bucle convectivo en la atmósfera que va acompañado de una corriente en sentido este-oeste de agua en el Océano Pacífico. Estamos en la zona del este, en la costa del Perú, más o menos, y esta corriente alcanza las costas de Australia. Este efecto, en condiciones normales, vuelvo a decir, que hace que la termoclina esté prácticamente en la superficie del océano. La superficie alcanza aquí 0 grados de profundidad y tiene una profundidad de unos cientos de metros. La termoclina
es una superficie ideal que separa las aguas cálidas de la superficie oceánica de las aguas más profundas y más frías. Es un fenómeno muy conocido que en el mar, por debajo de cierta profundidad, la temperatura es muy baja, muy baja. Y, digamos, la transición entre las aguas cálidas de la película, la capa superficial y de las capas más profundas, la transición es prácticamente nada, en unos pocos metros. A esa capa se llama la termoclina. Entonces, en la situación, digamos, del niño, ven como el ciclo convectivo se divide en dos. Hay un ciclo convectivo aquí y otro por aquí. Pero esto provoca que la corriente marina vaya en sentido contrario, del oeste al este. Esto a su vez genera, digamos, un fenómeno sobre la termoclina, y esto es lo importante. La termoclina disminuye, apenas sube, pero aquí sí, bueno, sube, pero fundamentalmente baja bastantes metros, bastantes, como digamos, 80 a 100 metros. Este fenómeno que da nombre al niño se suele dar en general hacia final del año, a final de diciembre, y provoca un aumento muy grande en la pesca en la costa de Perú. Y de una forma, digamos, popular se le llama al niño porque como se da por Navidad, pues es como un regalo de Navidad, por el aumento de la pesca. Sin embargo, la niña, que no se alterna exactamente con el niño, un año niño o otro niña, no. Es un fenómeno un poco caótico. La niña conserva la termoclina en la costa de América, en la costa de Perú, alta, prácticamente igual que en la situación normal, pero supone una profundización un poco mayor de la termoclina. Esto hace que el ciclo convectivo es prácticamente el mismo, pero la corriente también, digamos. Pero el efecto de la niña es que enfría ligeramente la atmósfera. Aquí puede verse un ejemplo de la niña, un fenómeno de niña en noviembre de 2007, que supuso un enfriamiento, como podemos ver aquí. Es que he perdido la escala de temperaturas, pero se ve aquí como está digamos, de color azul, ¿no? Indica que se están enfriando las aguas superficiales en todo el Pacífico y hasta la corriente, digamos, hasta la costa americana por el Perú. Este es un fenómeno de alcance global que afecta al tiempo. Lo afecta en un periodo, digamos, pues de unos meses a un año, que sumado a todas las interacciones que hemos visto en la pantalla anterior, a todas estas, hace que la predicción del tiempo sea muy difícil, y es tan difícil como que, lo vamos a ver enseguida, pues no se puede asegurar el tiempo a pesar de los grandes ordenadores, los cientos de personas trabajando con una seguridad más allá, digamos, de unos pocos días. Bien. Hay una cuestión que sí conviene ir aclarando ya de entrada, ¿verdad? Y vamos a ir adelantando bastante rápidamente, porque para muchas personas el tener que aceptar que hay procesos caóticos es algo difícil de aceptar. Y hay que romper con esa tendencia, hay que aceptar que la naturaleza se comporta, digamos, de acuerdo con leyes propias en las cuales los humanos pues poco podemos hacer, es decir. Y la ciencia partía de
idear procesos deterministas gobernados por ecuaciones matemáticas, pero la realidad es que puede ser un buen punto de partida, pero después el comportamiento sigue otros derroteros. Ya en el siglo XIX, Poincaré estudiaba los sistemas dinámicos desde un punto de vista matemático para ver cómo lo podía, digamos, plasmar matemáticamente. Los sistemas dinámicos se caracterizan porque su estado evoluciona con el tiempo. Y, digamos, ejemplos, el mejor de los sistemas, el más claro, es el sistema del clima. Evoluciona con el tiempo. Pero otro factor fundamental es que su estado depende de los estados anteriores, cómo ha ido evolucionando. Bien, pues yo les recomiendo que si tienen oportunidad de encontrar este libro todavía, Las leyes del caos, de Ilya Prigogine, se sigue vendiendo y lo tienen, digamos, es muy interesante para entender cómo se puede pasar de una situación determinista por ecuaciones a la situación real de la naturaleza real, que es caótica. Pero es un caos muy especial. De esto hay una prueba y unos trabajos muy interesantes que después han servido como base para todos los desarrollos posteriores de los estudios del clima. Las observaciones fueron realizadas por Edward Lorenz en los años 60 y él quería construir un pequeño sistema informático, un pequeño programa, una aplicación, y para ello estudia el comportamiento convectivo, la transmisión de energía por traslación o movimiento de materia, que es un proceso muy común en el tiempo y en el clima. Y entonces él descubre que para datos de entrada al ordenador prácticamente o siempre, digamos, idénticos, los resultados serán totalmente divergentes, completamente distintos. Y claro, eso es difícil de tolerar. Yo al ordenador le alimento con unos datos hoy y lo vuelvo a hacer mañana y los resultados son distintos. ¿Qué es lo que está pasando en el ordenador? ¿Está averiado? Pues no, son que las ecuaciones que modelizan el comportamiento físico real, esas ecuaciones ponen de manifiesto que el proceso físico es caótico. ¿Dónde están precisamente qué ecuaciones, qué tiene ese proceso físico de convección para que de un día para otro ofrezca resultados tan distintos? Bueno, pues realmente lo que tiene es en su estructura, como descubre Lorentz, que las propias ecuaciones nos lo demuestran ya. No me funciona esta animación, pero bueno, vamos a ir avanzando un poco. A ver si esto nos funciona. Yo creo que sí. Hay un fenómeno natural que es muy conocido, que son las mareas. Las mareas se pueden predecir, la pleamar, la bajamar, con precisión, digamos, de minutos, unos pocos minutos. Incluso, yo diría que con precisión de segundos. Pero en la naturaleza real, la naturaleza natural, junto a las mareas, actúan los vientos. De forma que en una playa corriente no podemos saber si la marea está subiendo o bajando porque interacciona con el viento. A corto plazo nadie puede decir con certeza si la marea sube o baja. Hay que verlo, digamos, al cabo de bastantes ciclos. A ver si somos capaces de funcionar.
Bien, hay que recordar que lo que queremos es dar respuesta a una pregunta simple. ¿Sube la marea o baja la marea? En que, bueno, ahora partimos de una posición. Yo he tomado como referencia esta piedra y esta otra. Aquí tenemos en la esquina superior derecha hasta donde baja el agua, y el del agua vuelve a subir. En unos pocos minutos o unos pocos segundos no podemos decir si la marea está subiendo o bajando. De hecho, estaba bajando, la marea está bajando. Pero van a ver ustedes que en poco tiempo pues, vuelve a subir. Este es el punto de referencia que yo he tomado. Bueno, no vamos a perder mucho más tiempo. Ven que parece ser que baja la marea, baja allí. Voy a subir un poquito. No sé si llega a oírse el ruido del viento. Bueno, pues ya ven que aunque la marea está bajando, pues aunque la marea está bajando, la influencia del viento es del mismo orden o superior que el de las mareas. Esto es, digamos, un simple ejemplo para mostrar que en los fenómenos naturales intervienen factores de los cuales unos, bueno, las mareas son muy estables y otros varían enormemente. De esa integración pues, tenemos el comportamiento aparentemente caótico. Porque claro, las mareas se gobiernan por ecuaciones muy sencillas y el viento es prácticamente caótico. Bien. A pesar de todo esto, la determinación y la predicción del tiempo tiene un interés enorme, tiene un interés económico, político, estratégico, etc. Entonces, ahora veremos que se han destinado muchísimo dinero a la predicción del tiempo. Pero por lo que nos afecta a nosotros hoy, el tiempo futuro solamente lo podemos conocer de forma estadística, imprecisa, que vamos a obtener valores medios y siempre relacionado con una cierta probabilidad, nunca con seguridad. Debido a que las causas de variación del tiempo son remotas tanto en el tiempo como en el espacio. En el espacio hemos visto que hay un fenómeno en el Pacífico que nos puede afectar al tiempo que haga aquí, en Madrid o en cualquier ciudad de Europa. Y esto conduce a que no podamos afirmar con certeza las causas concretas de un fenómeno del tiempo, un fenómeno individual. Por ejemplo, es difícil o es muy arriesgado
asignar las causas de una ola de calor concreta. Bien, la palabra predicción no es muy apropiada, es más bien el cálculo del tiempo. Se realiza mediante una red muy extensa de toma de datos meteorológicos. Hay unos modelos matemáticos basados en las ecuaciones de la física, claro que son enormemente complejos, y después los medios informáticos para, digamos, realizar estos modelos matemáticos son también muy avanzados. Bueno, pues para, digamos, en esta transición para distraernos un poquito, tienen esta broma de Forges que a mí me encanta. Bien, pues vamos a ver. Bien, pues ahora vamos a... Y perdón, es que esto se me ha pasado. Como adelanté en un principio, sin mostrar todavía datos, ¿verdad? Desde hace unos 150 años, los seres humanos hemos provocado un aumento espectacular de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Vamos a ver ahora algún detalle más. Pero claro, este aumento del CO2 en la atmósfera ha provocado una serie de respuestas, de fenómenos que tenemos que analizar. Ya en la primera jornada del seminario vimos que hay un efecto de invernadero natural que lleva operando, y esta flecha ven que se proyecta hacia allá, hacia los cientos de millones, miles de millones de años. Pero aquí prácticamente la anchura de esta línea vertical, que ahora la vamos a ver qué anchura tiene, empieza a operar otro fenómeno. Es la misma cosa, la adición a la atmósfera de unos gases, pero en unas cantidades muy grandes. Tenemos aquí. A partir de 1750 empezamos a añadir, aquí apenas se nota que estamos añadiendo nada, sumando nada, pero ya hacia 1850 ya empezamos a ver que nos movemos. Y aquí, sobre todo en los últimos 70, 80, 90 años, es que la cantidad es tremenda. Esta es la concentración, es el porcentaje de CO2 en la atmósfera. Bueno, pues este aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera ha hecho que en unos 150 años, en los últimos 100 años, haya subido, aquí pone 100 años, ha subido 0,9, pero después veremos un poquito más, y en unos pocos años más, en 140, 150 años, este 0,9 se transforma en 1,2, pero solo ya ven que hay poca diferencia. Bien, pues aquí la causa que nos permite afirmar que el aumento de CO2 ha provocado un aumento de la temperatura, por ejemplo, y otras cosas, ya la dimos en la primera jornada del seminario. Es el efecto de invernadero. El efecto de invernadero tenía aquí un valor y aquí tiene un valor mucho más alto. ¿Cuánto más alto? Ven ustedes que la temperatura en esta escala, ven que no es en grados, esto es, digamos, en grados, pero con respecto a un cero que está aquí. Bueno, estos son trucos de los meteorólogos y los matemáticos, pues para mostrar que la diferencia de temperatura es del orden de 1 y pico grados. Y para simplificar los cálculos, no tener que andar restando cosas.
Se toma siempre el periodo del año 51 al año 80, del 51 al 80, porque simplemente por conveniencia, no hay ninguna razón. Pero lo que sí es digno de mención, que el calentamiento se concentra fundamentalmente en los últimos 80 años, los últimos 70, 80 años, y que no ha parado. Claro, yo podía haber puesto del año 21, pero sí es que es igual, está por aquí, está subiendo. Este es el rasgo fundamental, que no es que haya subido, es que sigue subiendo la temperatura. Perdón, un momentín. Bien, entonces, ahora vamos a... ¿Cuál es el peligro de este aumento de temperatura? ¿Por qué el mundo se preocupa, a mi modo de ver, con toda razón? Pues aunque parezca mentira, no es tanto la temperatura como que se va a hacer ese aumento en un periodo de tiempo muy corto, en comparación con las escalas evolutiva y geológica. Ya en el primer seminario vieron que yo hacía referencia a la atmósfera en la Tierra primitiva, la Tierra originaria. La temperatura tuvo que ser muy alta, muy alta. Y ahora estamos en un periodo de la historia de la Tierra que toda esa cantidad de gases que había al originarse la Tierra se ha ido, digamos, absorbiendo por las rocas, etcétera, etcétera. Pero es que la Tierra, los animales, los seres vivos, la propia geología, no tienen tiempo para adaptarse a cambios tan rápidos. Este es de verdad el peligro, el gran peligro del cambio climático y del calentamiento global. Que en 100 y pico años haya subido 1 grado, las especies no tienen tiempo de adaptarse y, digamos, lo que es que mueren literalmente. Veremos algún ejemplo después. Y efectivamente, es que hay que reconocer, y no es ninguna exageración, esto es una emergencia climática. Quien diga lo contrario es que yo estoy dispuesto a discutir con cualquiera. Es una emergencia climática que nos obliga a actuar ya. Vamos ahora a ir avanzando poco a poco para fundamentar más todavía, si cabe, estas opiniones. Cuando manejamos datos de medida, datos de experimentación, y los presentamos con una media, la media aritmética, yo le llamo media aritmética, pero bueno, es la media para todo el mundo, ¿verdad? Se nos da una visión un poquito, ganamos mucho porque no tenemos un saco de números, lo reducimos a un solo valor, pero perdemos una información crucial a mi modo de ver. Esto no quita para qué. No sugiero que haya que eliminar la media aritmética. La tenemos que usar, pero con un conocimiento. Lo vamos a ver ahora. En esencia, que los datos de evolución de la temperatura media global indican de una forma indirecta, pero está ahí metido, lo vamos a ver, que tiene que haber habido mucho tiempo, muchas semanas y muchos meses y muchos años con temperaturas muy altas, para que la media muestre ese grado y pico de aumento. Y después, otro de los riesgos grandes es que el calentamiento se ha concentrado en el hemisferio norte y fundamentalmente más allá del círculo polar ártico. Y como os decía hace un momentín, en los últimos 70 años. Bien, ¿qué pasa con la media aritmética? No debemos olvidar nunca que cuando tenemos datos de experimentación, de observación, se refieren a fenómenos de la naturaleza. Es el caso de las temperaturas, por ejemplo. Estas son temperaturas diurnas en Madrid-Barajas en enero. Y veis que tenemos dos
digamos, dos histogramas o dos curvas, una de un azul fuerte y otra de un, digamos, morado desvaído, ¿verdad? En un caso son la temperatura diurna diaria máxima del 96 al 2011. Y esta otra es una predicción que se hace para el año 2100. Pero en ambos casos, y esto sí que lo voy a resaltar porque es importante, que nos encontramos siempre con con una distribución, ven que a lo largo, estos son los grados centígrados, pues hay las columnas más altas, que es el número de días centradas más o menos entre los extremos. Y el año 2100, las columnas más altas están aquí, más o menos hacia el centro de toda la gama de temperaturas. Esto nos hace ver que para que la media haya cambiado el año 96 al 2011 al año 2100, tiene que haberse dado, o se van a dar, muchísimos días por aquí, muchísimos días, que antes aquí no estaban. Bien, y ahora ya paso a una explicación un poco más sencilla. Esta es una situación en algún punto de la Tierra y vamos a aumentar en la media en 4 pasos sucesivos. En 4 pasos. Vamos a considerar como una especie de juicio de la traslación de la media, que a partir de este punto, estos días, el área que hay aquí es número de días. El número de días actual, que llamamos de calor, es esta zona triangular aproximadamente de color rojo. Damos un paso y se nos mueve, digamos, la distribución se ha movido todo allá. Y multiplicamos este área, se ha multiplicado por 1,75. Ya tenemos el otro triángulo mayor. Damos el segundo paso y vemos como ahora aparece incluso fuera del máximo de antes, aparece ya una zona nueva de color más oscuro, pero ahora el total se ha multiplicado por 3. Esta cantidad que hay aquí es 3 veces la anterior. Damos otro paso y todos los pasos son iguales. Ahora lo multiplicamos por 5,2. Esto va aumentando y ahora el cuarto paso es que ya se ha multiplicado por 7,25. Dando pasos iguales, el aumento del área roja de días de calor va aumentando de forma progresiva. Y lo mismo ocurre con este lado de aquí, que es un número creciente de días, va pasando de esta temperatura a una temperatura un poquito más alta. Cuando vemos la media, aquí, vamos a ver. Cuando vemos esta media, esta es la media anual. De los 365 días tenemos un solo punto. Es una media. Luego, es para pasar de aquí a aquí, es que tiene que haber habido muchísimos días con temperaturas muy altas por aquí. Bien. Esta temperatura que tenemos ahora, ¿cómo la podemos comparar con temperaturas del pasado reciente y del pasado un poquito más lejano? Pues fijaros, estamos en el año 2004 y estamos viendo un periodo de tiempo de 1000 años. Estamos en el año 2004, el año 1000, la temperatura estaba por aquí. Estas curvas tan raras todas son resultado de diferentes evaluaciones por diferentes institutos o diferentes científicos, etc. Pero lo que queda muy claro, es que en los últimos 1000 años la temperatura del 2004 nunca ha sido alcanzada.
Pero no solamente es eso, estamos en 2004. Del 2004 a ahora, en 2004 estaba aquí, ha subido todavía 0,40. Luego, aquí, perdón que tengo que ir aquí, esto está todavía más arriba. Estamos por aquí arriba. Por aquí arriba. En 2021, 2022 estamos por aquí arriba. Bien, estos son los últimos 1000 años. Podemos hacer otra valoración con los últimos 2000 años. Estamos en el 2016, aquí arriba. Bueno, pues en 2016 no hay ninguna temperatura en los últimos 2000 años que ni se le parezca. Vamos un poquito más allá. Los últimos 12.000 años. Vuelvo a repetir que son diferentes resultados obtenidos por diferentes laboratorios con criterios muy distintos, criterios de valoración de las temperaturas, métodos de medida muy distintos. El año 2016 estábamos por aquí. Y claro, en 12.000 años, estos son los 2.000 años, los 12.000 hay, digamos, puede que haya cierta duda con unos valores que se dieron hace unos 8.000 años. Pero que la media de todas las evaluaciones, que es la curva oscura intensa, nos muestra que no. La media de todas las medidas realizadas por todos los laboratorios, que es esta de aquí, esta muestra que estamos muy por encima de las temperaturas experimentadas en la Tierra en los últimos 12.000 años. Bueno, pues esta es la situación. Hacemos medidas, tenemos valores, digamos, indiscutibles. Ahora vamos a ver las evidencias, digamos, no ya meramente en el termómetro, sino lo que nos genera en el clima, lo que provocan esas subidas de temperaturas en el clima, en la geofísica, en la biosfera, en la salud, en la economía. Vamos a ver. Entonces, vamos a... Bueno, aquí tomo unas fotos, pero realmente yo quería ver. Este es el gráfico que acabamos de ver hace unos pocos momentos del aumento de la temperatura media global. Y le he añadido unos rótulos para indicar que de forma simultánea, según pasa el tiempo, ocurren cosas en la Tierra, fundamentalmente digamos, erupciones volcánicas y los episodios Niña y Niño en el Pacífico, el fenómeno de la oscilación del Pacífico. Y a pesar de que, por ejemplo, está aquí el volcán, el Pinatubo, que está aquí en Filipinas, una gran erupción que envió a la atmósfera una enorme cantidad de aerosoles y de gases de efecto invernadero y, bueno, un montón de cosas, pero no ha provocado de forma evidente un efecto. Puede que haya un efecto medible, pero que el efecto general del aumento del CO2 sigue por aquí. Hay un largo periodo de una niña del 73 al 76. Sigue el calentamiento sigue impertérrito, sigue para arriba, para arriba, para arriba. El año 83, que todavía el efecto de invernadero no estaba tan intensificado, explota el Krakatoa en Indonesia y envía a la atmósfera enormes volúmenes de aerosoles. Bueno, pues no se nota, o se nota un poco, unos pocos años, 4 o 5 años, una cierta resolución. Pero no quiero entrar en detalles, que no es mi especialidad, simplemente reconocer que a pesar de que la naturaleza, por sus otros motivos, emite
muchos gases de efecto invernadero, después el fenómeno del Pacífico, etcétera, pero este es el calentamiento que estamos experimentando. Bien, ahora, hay otra cuestión. Antes lo decíamos, que uno de los fenómenos más patentes es que el calentamiento se está detectando y observando en zonas muy al norte y fundamentalmente más allá del círculo polar ártico. Y es que se está calentando entre 2 y 3 veces más que el resto del planeta. Y tenéis aquí una escala de temperaturas, que aquí la tengo, se está calentando en algunas zonas hasta 8 grados más que en el resto del planeta. Esto conduce, ahora lo vamos a ver mucho más en detalle, este calentamiento diferencial de una zona de la Tierra con respecto al resto, de una forma tan marcada, esto provoca fenómenos meteorológicos extremos en latitudes medias. Puede asignarse, los meteorólogos se arriesgan a afirmar que en el año 2020 hubo una sequía, una ola de calor muy larga en Siberia, entre enero y junio del 2020, unas temperaturas muy altas. Esto lo generó este calentamiento. No quiero entrar en discusión de este tema, pero vamos a ver. Alrededor, digamos, del círculo polar ártico, en las latitudes muy elevadas ya, de forma normal se dan lo que se llama la célula polar, ¿verdad? La célula polar que queda aislada del resto de la Tierra por una corriente en chorro. Es el chorro polar que se dice, aquí lo vemos, que circula en este sentido, de oeste a este. Y estas son corrientes de vientos que actúan, digamos, como un aislante, un muro que impide que los aires fríos de estas altitudes tan elevadas se desplacen hacia el sur. Pero con una atmósfera en la que tenemos una acumulación muy grande de energía en forma de calor, esta corriente se puede, más que romper, empieza, digamos, a formar ondulaciones muy profundas que pueden llegar hasta, bueno, pues hasta la latitud 30, que sería, pues, en este caso puede ser hasta la costa de Marruecos, mucho más al sur de Canarias, etc. Pero claro, la corriente lo que transmite es masas enormes de aire frío procedentes de esta zona circumpolar. Reside semanas enteras en latitudes y provoca, pues eso, fenómenos extremos, de grandes huracanes, lluvias, temporales, etc. Esta es, digamos, una de las razones, de las evidencias del cambio climático más importantes, porque claro, no se espera que en primavera ya no tengamos primavera o tengamos las primaveras pues, prácticamente reducidas a unas pocas semanas, etcétera, etcétera. Pues pasamos de un invierno a un verano. Ahora podemos ver, estos son evidencias de que algo muy importante está ocurriendo. Son evidencias no sensoriales, son instrumentales. Estamos midiendo el número de huracanes, número de tormentas, estamos midiendo la temperatura en muchos sitios, etcétera, etcétera.
Ahora vamos a ver algunas predicciones. Y vamos a entrar ya en un tema que correspondería al próximo seminario, que es el de la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Pero hay que tener en cuenta que con las políticas corrientes, que son resultado de los acuerdos de París y de Glasgow y los anteriores de Kioto y Doha, etcétera, no vamos a bajar de los 2 grados de aumento. Y es posible que se llegue hasta los 3 grados en el año 2100. Y que para bajar hay que hacer unas medidas pues, más difíciles, más costosas y más difíciles. Y no digo costosas en términos de inversiones y de dinero, sino de cambio de género de vida de las personas. Bien, pues no entro en detalles porque esto lo hizo un instituto inglés de meteorología para que nos hagamos una idea de ese panorama que tenemos aquí. Es un juicio que les pido a ustedes que lo hagan tranquilamente. Si la reducción es temprana y rápida, y además las acciones se iniciaron allá en el año 2010, hace una década, el aumento de temperatura va a ser de 2,1 o 2,8. Si la reducción empieza en el 2100, en el 2010, perdón, pero va lentamente. Entonces vamos a estar de 2,9 a 3,8. Mucha temperatura. Si la reducción no empieza en el 2010, sino tarda, se inicia en el 2030 y va lentamente. En el año 2100 vamos a estar de 4 a 5,2 grados por encima de la temperatura preindustrial. Y si todo sigue igual y no se toman acciones, vamos a estar de unos 6 grados por término medio. ¿Qué quieren que les diga? Que estamos en una emergencia climática, eso está claro. Bien. Estos son, digamos, visiones globales. ¿Qué va a pasar en España en concreto? Perdón. En España va a haber de entrada una reducción de la aportación de las, digamos, de las lluvias, precipitaciones. Y entonces hay varios escenarios que aumentan la temperatura a 1 grado, pero no hay cambio en las precipitaciones, disminución del 5% de las precipitaciones. La fuente es del Ministerio de Agricultura, el Libro Blanco del Agua en España. Es ya un estudio de hace unos años. Y bueno, pues ya veis que de media van a bajar las precipitaciones en el año 2030, el 6%. Es el 6%. Pero claro, depende mucho de las cuencas, porque por ejemplo en Canarias pues va a bajar el 14%. Y en el Guadiana 1, pues más o menos lo mismo, pero en Segura, en el Júcar, y esto es el escenario 2, hay una disminución del 5% de las precipitaciones. Y en España vamos a tener un incremento de temperatura, como veis aquí, de 3 a 4 grados, fundamentalmente en esta zona del Mediterráneo, todo en lo que es media España. Y esto es en diciembre, enero, febrero. Pero en julio, junio, julio y agosto lo vamos a tener mucho peor. La temperatura va a estar hasta 7 grados por encima. 6-7 grados en toda España. Y los cambios de precipitación que vimos antes, antes era, digamos, la aportación a los embalses, pero aquí ahora son
lluvias. Pues entonces es diciembre, enero, febrero, un ligero aumento. Hay una zona muy grande en la que no cambian, pero sí, en Galicia, en Castilla y León, el oeste, etcétera, aumenta pues un poquito. Pero en junio, julio, agosto disminuye. Es un clima más extremo. En lo que respecta a precipitaciones, digamos, aumento en unas zonas, disminución en otras, etcétera. Estas son las predicciones del clima. Ahora, bueno, esto ya lo hemos visto. Ahora las geofísicas, digamos, ¿qué va a pasar en la Tierra en ese nuevo estado de gases de efecto invernadero, más temperatura? Bien, los océanos, lo veremos, son sumideros del CO2. Absorbían el 25% de las emisiones. Pero claro, este es un ejemplo, un cálculo del 1960 de una tonelada de 1000 kilos de CO2 emitido, la atmósfera se quedó con 400 kilos. Pero 40 años más tarde, de la tonelada, ahora ya se queda con 450 kilos. Esto es un aumento de gases de efecto invernadero, porque claro, con los cambios que ha habido en toda la Tierra y en los mares, pues los sumideros comienzan a saturarse. Esto es muy importante. Otras evidencias. La fusión de los hielos. No es tan importante la fusión del hielo polar como el hielo de Groenlandia, pero no deja de ser una señal muy peligrosa. Fijaros que en este mapa la mediana de los mínimos, sabéis que el hielo polar crece en invierno y disminuye en verano. Entonces, en verano se llama el mínimo anual y la mediana estaba por aquí en los años 79 hasta el 2000, pero del 2000 al 2007, miren dónde ha ido a parar la mediana del mínimo. Esta línea roja, donde se ve el hielo, sencillamente. En unos pocos años se ha ido fundiendo el hielo. Hay un efecto quizá muy marcado y muy importante en esta zona, porque hay personas que ven estos datos y se ilusionan porque se imaginan que en el Polo Norte se va a abrir un canal para el paso del tráfico marítimo sin necesidad de remolcadores, sin rompehielos. Bueno, es una forma de verlo, pero para cualquier persona esto es muy preocupante. Estamos haciendo un experimento con la Tierra sin red. Hay otro efecto en la geofísica, que es la fusión del permafrost, o el hielo permanente, también en castellano. Permafrost es amplias áreas de la zona, digamos, el norte de Eurasia y de América, que se han mantenido congeladas hasta una profundidad de unos 10 metros. No soy experto, pero yo creo hasta unos 10 metros, por debajo de 0 grados. Y desde hace unas pocas décadas comienza a subir la temperatura por toda la Tierra y no va a ser una excepción. Cuando hemos visto que el calentamiento máximo se está dando en la zona polar, pues una consecuencia directa es que esta zona va a sufrir el influjo de forma directa del calentamiento en esta zona. Se funde el hielo. Bien, la fusión del hielo tiene muchos efectos. Hay emanaciones de gases de efecto invernadero incrementadas, infraestructuras amenazadas. ¿Por qué hay un aumento de los gases de efecto invernadero? Porque esa zona del permafrost almacena inmensas cantidades de materia orgánica que ha estado aisladas de la atmósfera
durante centenares de miles de años, quizá millones de años. No se ha degradado, no ha sufrido una degradación, unas reacciones, digamos, mediadas por bacterias. Y por lo tanto, ahora con el aumento de la temperatura en entornos aeróbicos, o sea, donde hay oxígeno, se va a producir CO2. Pero donde no lo haya, se va a desprender, a generar metano, que es un gas de efecto invernadero más intenso que el CO2. Pero bueno, también tiene otra contrapartida. Bien, pero para que veáis que todo esto puede conducir a una situación. Los científicos están trabajando intensamente para valorar en qué grado la situación es tan grave como a simple vista parece. Porque a simple vista, desde luego, la situación es muy difícil. Hay artículos, no obstante, de personas muy autorizadas. Esta es el Instituto de Meteorología de Suecia, en el año 2020, emite un informe y la predicción que hacen ellos es que a partir de los años 25 en adelante, la fusión del permafrost va a cambiar el estado del Ártico de un sumidero de carbono, un sumidero de CO2, al de fuente de CO2. Pero con una intensidad que va a, digamos, a saturar el 42, yo calculo el 50% de los sumideros de CO2 de la Tierra. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. La emisión es muy grave, pero la saturación lo que es muy grave es el volumen de CO2 y de metano que se va a emitir, porque va a saturar los sumideros existentes. En la geofísica tenemos un factor muy importante que es el nivel del mar. Bueno, pues hemos visto que en 120 años ha subido 20 centímetros, 200 milímetros, y creciendo. Y creciendo, aquí se ve que la inclinación de la curva es mayor. Lo podemos ver a otra escala los últimos años, pero esto vamos a ver. ¿Y qué podemos esperar? El año 2100 es la predicción. Pues la predicción es que es muy fácil que alcancemos 0,6, 0,7, más allá de medio metro. Más allá de medio metro de crecimiento. Pues puede llegar hasta 1 metro. Claro, los principales problemas del cambio climático en las costas, esto afecta a las costas fundamentalmente, porque no hay que ver el medio metro en vertical, hay que verlo combinado con las mareas vivas de los equinoccios. En septiembre, por ejemplo, en la costa norte de España hay una combinación de mareas fuertes y con la subida del nivel del mar pues va a ser una situación delicada. Vamos a ver. Para que veáis, esta es una simulación que hace una web alemana. Esta es una zona muy poblada de Hong Kong, Macao y Cantón. En este cuadrado pueden vivir unos 50, 60 millones de personas. Y no se ve muy bien, habitan estas zonas y habitan todas estas zonas. Todo esto es habitado. Pero una subida de 1 metro, el nivel del mar, hace que lo que está aquí ahora habitado, aquí va a estar lleno o sea, habrá 1 metro de agua, ¿verdad? Veis aquí, por ejemplo, pues todo esto va a estar una isla que va a aparecer por aquí. Esta es la situación que es predecible con una subida del nivel del mar de 1 metro. Bien, otras predicciones. El CO2 disuelto en el agua, antes se llamaba ácido carbónico, porque, digamos, da una reacción ácida. Y esto afecta, digamos, a la acidez de las aguas marinas, fundamentalmente, y supone un gran peligro para la fauna
que crea, digamos, en su esqueleto o esqueleto de carbonato cálcico, porque esas especies pues, van a nacer muy débiles y van a ser pasto de cualquier cosa. Aquí hay un detalle que conviene resaltar, que el pH no ha cambiado tanto, del 8,17 al 7,82 de pH, pero esto realmente lo que significa que si en la era preindustrial llamamos el 0% de crecimiento, era, digamos, el pH era el que fuese, pero es que era 8,17. Y para hacer, digamos, para verlo en una escala no logarítmica, que es esta de aquí, sino en porcentaje, es que el año 2100 va a ser el 126,5. Aunque baja de 8,17 a 7,82, la acidez del mar va a ser 126, que es, digamos, más del doble. El doble y un cuarto de lo que era en el siglo XVIII. Pues entonces, esas especies de moluscos, digamos, tan pequeños y son microscópicos, el plancton, etcétera, pues se corre el riesgo de que desaparezcan. Y con ellos, pues en la cadena trófica, animales mayores, etcétera, etcétera. Esta es una de las consecuencias, una de las previsiones geofísicas más preocupantes. Bien, el número de huracanes, pero los huracanes de gran energía, está creciendo y va a crecer más todavía. La fusión de las masas glaciares. La fusión, esta es, vamos a ver, esto lo vemos como metros de agua que se van a perder. La fusión de los glaciares es muy peligroso, es sumamente preocupante cuando los glaciares están o descargan sobre o están en la Tierra. Son el caso de los glaciares de Groenlandia. Ya veis aquí cómo la fusión de los glaciares supone aumento del nivel del mar en milímetros. Otro caso son glaciares en tierra, y simplemente os muestro las imágenes para que veáis que en el año 41 pues esto era un mar de hielo, y ahora pues es, digamos, un fiordo con el hielo confinado allí en la montaña, etcétera, etcétera. Hay una predicción geofísica que es el riesgo de desertización. Esta tabla no quiero entrar en ella porque los detalles los tenemos aquí, perdón. Estos son detalles, pero el panorama general de la península ibérica con respecto a la desertización, y esto es una publicación del Ministerio, en la península ibérica, en toda esta zona, hay muchas áreas con riesgo muy alto. Pero es que hay unas zonas, digamos, increíblemente amplias, como el Valle del Guadalquivir, y zonas, digamos, en Cataluña, Aragón, en el centro de España, en Guadalajara, etcétera, donde el riesgo es alto. Y no digo el riesgo medio, pues es mucho mayor. Este es uno de los riesgos más importantes que en España pues nos vamos a encontrar con amplias zonas que no basta con regar. Es que la tierra pierde capacidad de recuperación y de vuelta a ser útil, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a ver qué podemos esperar, qué está produciendo ya y qué podemos esperar en la biosfera, en los seres vivos, plantas y animales. En términos generales, desde los años 50 hasta el año 2000 ha habido unos cambios en la fenología de plantas y de animales.
están separados. Esto lo hemos tomado de un estudio que hay un enlace aquí, lo hace Fernando Valladares, que es muy conocido en Tres Cantos, es un biólogo de primera fila, y con otros colegas han hecho una publicación. Y entonces el calentamiento climático, por efecto, digamos, de la emisión de los gases de efecto invernadero, adelanta la salida de la hoja, retrasa la caída de las hojas de los vegetales y adelanta la floración. La salida de la hoja se adelanta de 1 a 4 semanas, la caída de la hoja se atrasa de 1 a 2 semanas, tenemos, digamos, más tiempo de presencia y la floración se adelanta 1 semana. Esto, digamos, la estación de crecimiento se adelanta unas 3 semanas. Pero ¿esto qué produce ahora en las plantas? La hoja sale antes y se atrasa la caída. Esto lo que significa, en pocas palabras, es que habrá problemas de sincronización entre los niveles tróficos. Vamos a poner un ejemplo porque esto suena un poco raro. No es que vaya a haber menos vegetales, sino que no van a estar disponibles cuando los seres que los comen, se alimentan de ellos, no estén disponibles. O cuando los animales que van a comer cierto vegetal no lo tengan disponible. Y esto va a provocar alteraciones en la habilidad competitiva de las especies. Hay especies que se van a poder adaptar o van a buscar alternativas y otras especies no lo van a poder hacer. Yo pongo ahora un ejemplo de todo esto. En los animales, la aparición y actividad de los animales se adelanta de 1 a 2 semanas. Animales, digamos, a efectos del cambio climático son insectos, etcétera. No se refiere fundamentalmente a mamíferos grandes o a los seres humanos. Estos son animales que están en la cadena trófica de otros animales mayores. La migración, hay adelantos y atrasos. Pero como ejemplo de la pérdida, esta que dice de sincronización, es muy importante. Lo vamos a ver aquí. Este es el ejemplo que desde hace tiempo se conoce, que hay un pájaro que se llama el carbonero común. El pájaro se alimenta de unas larvas que se llama Operoptera brumata. Y hasta los años 80 vivían en perfecto sincronismo. El pájaro, la fecha de puesta está a la media, de la fecha de puesta es el 23 de abril, la puesta de los huevos, pero salen de los huevos el 15 de mayo. Y después, el 2 de junio, abandonan el nido. Durante ese periodo de tiempo tienen que alimentarse, se alimentan desde las larvas. Las larvas alcanzaban el periodo máximo de generación de biomasa, o sea, de estar disponibles el 28 de mayo, que coincide precisamente una parte cuando están en eclosión en el nido y cuando empiezan a abandonar el nido. Luego se podían, digamos, alimentar perfectamente de las larvas. Pero claro, el periodo del 28 de mayo, el periodo de máximo de biomasa se ha adelantado al 15 de mayo. Pues entonces ya claro, ya no están disponibles en este tiempo que hay aquí y mucho antes, digamos, cuando ya van a abandonar el nido, es que ya no lo pueden ni abandonar porque se han muerto de hambre. Este es el gran problema. Muchos de los problemas que se puede prever en la biosfera están provocados por esta falta este desajuste en el sincronismo entre especies en los cuales una es alimento de otra. Esto es, digamos, otro fenómeno, pero se habla, digamos, con preocupación
de la desaparición de las especies, la pérdida de biodiversidad. En el pasado remoto, que nosotros lo observamos en el registro fósil, las especies marinas y los mamíferos desaparecieron, digamos, está la tasa de extinción de 0,1 a una especie de cada 1000 especies, desaparecía entre 0, 1, o sea, prácticamente desde 0 hasta 1. En el caso de las especies marinas y los mamíferos, pues digamos como 0,5 o cosas así. Esta escala es logarítmica, luego no se lee tan fácilmente. En el pasado reciente, que es ahora, se ha multiplicado por 1000. Esta tasa de desaparición de las especies, de extinción, se ha multiplicado por 1000. Tenemos mamíferos, aves y anfibios. Mamíferos menos, las aves un poquito más y los anfibios muchísimo más. Y esto se está viendo ya. Se está viendo ya. Y en el futuro se va a multiplicar por 10. La extinción actual se va a multiplicar por 10 para todas las especies. Es que vamos a un mundo empobrecido. No soy experto, pero intuyo que las amenazas sobre la biosfera son realmente preocupantes, ¿no? Ahora vamos a ver qué efectos produce el cambio climático en la salud de las poblaciones. Hay unos efectos directos y otros efectos indirectos. Los directos es el efecto, digamos, fisiológico del calor y el frío. Una ola de calor en verano que se produjo el año 2000 provocó 70.000 muertos, más de lo habitual en Europa. Esto viene, digamos, datos tomados del libro blanco de la Unión Europea del año 2009. Son 70.000 muertos hombres en toda Europa, pero más de lo normal. Bueno, y después vienen los efectos indirectos. Esa alteración de comportamientos, migraciones forzosas, más tiempo al aire libre, agravamiento de la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos o vectores y otros efectos como las inundaciones, las tormentas, huracanes, etc. Luego, vemos que hay efectos directos del calor y de efectos indirectos. Vamos a ver qué podemos decir. Directamente por el calor, la mortalidad aumenta la mortalidad natural, aumenta del 1 al 4% por cada grado centígrado de aumento de la temperatura media. Y entonces, en el año 2030, esa década, al 40, podría haber hasta 30.000 muertos anuales, más de lo normal, y de 50.000 a 110.000 muertos en la década de 2080. Efecto directo del calor. Y cada todos los años 80.000 muertos. Ahora, como hemos visto, efectos indirectos ya son los enfermedades producidas por los alimentos. Pues el número de alimentos adicionales podría alcanzar 20.000 y en los años 30 y después de 25 a 40.000 ya son 100 y pico, más 40 ya son... Ahora, de las enfermedades transmitidas por vectores, problemas derivados del agua, calidad del aire, alérgenos, exposición a la radiación ultravioleta y nuevas enfermedades como el dengue, ahora vamos a hablar un poco del dengue, o la malaria. Y de esto no tengo datos, pero es evidente que se pueden empezar a producir ese tipo de infecciones, que en España pues históricamente, por malaria, en los últimos 100 años, sé que en el pasado un poco más remoto, pues había malaria en España, pero desapareció. Bien, esto ya es, por ejemplo, esta es una predicción, no, estos son datos de una fuente muy fiable que es The Lancet.
es el cambio habido en el número de visitas al médico, no son fallecimientos, sino visitas al médico a causa de las oleadas de calor. Y fundamentalmente, pues a comienzos ya desde los años 2008, pues hay un aumento enorme. Y estos son número digamos, estos son millones, son 200 millones, 150 millones de visitas al médico. Y estos son datos globales, perdón. Estos son datos globales. En personas de más de 65 años. Y lo compara con el promedio del 86 al 2005, que está por aquí. Un aumento muy grande. Luego la gente enferma más con el calor y tiene que ir al médico, obviamente. Hay otra predicción que es la de la capacidad global de los vectores del virus, en este caso es el dengue. Y son dos virus que tienen un comportamiento distinto. A partir del año 75, con el aumento de la temperatura, pues hay uno de ellos que es mucho más, más infeccioso, por así decirlo, que el otro. Y después, con respecto a la malaria, vemos el efecto, digamos, de aumento de áreas del mundo en las cuales la malaria puede llegar a ser importante. Esto, bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos o qué se puede predecir de los efectos que va a provocar el cambio climático en la sociedad? Pues hombre, hay un efecto demográfico por la aparición de desastres naturales, por las condiciones del clima, y esto afecta a un impacto negativo, la demografía. Nacerán menos niños. El número de emergencias humanitarias, desplazamientos de la población afectada. Las personas, ahora estamos viendo que una parte importante de los inmigrantes que llegan a España lo hacen por empeoramiento de las condiciones de vida, digamos, en sus lugares de origen, pero empeoramiento debido al calentamiento, a la pérdida, digamos, a la pérdida de suelo aprovechable, etcétera. Los conflictos. Yo estoy convencido de que la guerra de Ucrania tiene un componente ligado con el gas natural, la disputa sobre el mercado del gas natural, por así decirlo. Es una proporción una de las causas es esa. Luego va a haber y van a aumentar el número de conflictos. Luego puede haber, pues eso, en las guerras hay una destrucción de vida humana y infraestructuras, etcétera. Aumento de la pobreza, pérdida de las costas. Las costas, en muchos países, las costas son las sedes, perdón, los lugares en los que el turismo se asienta y florece, ¿verdad? Bueno, pues hay que pensar que va a haber una reducción de las playas y lugares de recreo en las costas. Hemos visto la salud. El calentamiento global afecta de forma negativa al rendimiento de las tierras. Hemos visto ya la influencia en las disponibilidades en los embalses en España. Todo esto son amenazas. Y el acceso al agua potable. Bueno, hay otros elementos de afección negativa en la sociedad y es en la economía. Esta es una tabla que no sé si la están viendo bien, con detalle, pero es cómo afecta el cambio climático al PIB, pero además modulado por el cumplimiento de los compromisos acordados en París y en los acuerdos de París, etc. En el mundo en su conjunto, se cumplan o no se cumplan los acuerdos de París, hacia el 2100 habrá una reducción del PIB con respecto, independientemente de la evolución del PIB, la evolución natural. Hay una reducción del 1% debido al cambio global.
incluso aunque se cumplan los acuerdos. Ya de entrada, aunque se acuerdan, hay una pérdida del PIB. Ahora, si no se cumplen, vamos a perder en el mundo del orden del 7-8% del PIB. Y además, bueno, estas son, digamos, esta es la media de la predicción. Pero después, por países, y no me detengo mucho más, ¿verdad? Hay países como, por ejemplo, en la Unión Europea, si cumplimos los acuerdos de París, el PIB puede tener una evolución, se podría evaluar con criterios económicos, pero sobre esa evolución en Europa no vamos a sufrir ni pérdidas ni ganancias. Pero si no cumplimos, vamos a perder, en Europa se va a perder pues del orden del 4% del PIB, que podríamos tener si cumpliésemos los objetivos de París. Estados Unidos, aún cumpliendo los acuerdos de París, va a perder del orden del 2%. Pero si no se cumple, va a perder un 10, un 11%. Es una cantidad muy grande. Una cantidad muy grande. Sin embargo, China no va a perder tanto. Incluso China, si cumple China los acuerdos de París, entonces, contrariamente a la mayor parte de los países, va a salir beneficiada, va a aumentar el PIB. Igual que Rusia. Rusia lo hará a largo plazo. China lo va a hacer a corto plazo. Pero si no cumple, Rusia va a perder, pues, como Estados Unidos más o menos, un 10% del PIB. Estas son predicciones que se pueden juzgar un poco aventuradas porque estamos hablando de un futuro lejano, pero quien hace las predicciones son institutos de investigación en economía y tienen, digamos, unos visos por lo menos de honradez en la presentación de los datos. La sociedad es muy vulnerable a las catástrofes naturales. Uno de los sectores de la economía que más sufre es el de seguros, lógicamente. Y siempre de forma tradicional, ven aquí, del año 70 al año 90, pues había, digamos, una cantidad de daños asegurados que las compañías tenían que pagar por los daños. Al estar asegurados, tenían que pagar. Del orden del 10. Estos son miles de millones de dólares del año 2017. Bueno, dólares. 10.000 millones. Pero es que ahora, el año 2006, 2010, 2013, tienen que pagar 140.000 millones. De 10.000 se han multiplicado por 14. Y aquí están las causas fundamentales. El año 15, 16, 17 tenemos el huracán Harvey, los huracanes Irma y María. El año 2000, 3 huracanes que han provocado que las compañías de seguros tengan que abonar 140.000 millones. Y el año 2010 o 2012, el huracán Sandy, que es el 8, que está aquí. Y el 7... hay terremotos, inundaciones en Tailandia. Pues una parte de las inundaciones en Tailandia, no sé cuánto, pero bueno, pues están aquí. Estas son las catástrofes climáticas, son las que están puestas en las barras de color azul. Los terremotos son las barras de color azul oscuro. Luego, en el caso del 2012, 2011, el 2011 que está aquí, estos son los terremotos y estos son las catástrofes climáticas y los siniestros antropógenos.
Pero es, por ejemplo, el año 2005 fue los huracanes, el Katrina, muy célebre, Rita y Wilma. Bueno, pues todos son, y fundamentalmente todo es, y son 120.000, 130.000 millones de dólares. Ahora, estos últimos años, hombre, hay una reducción importante, pero cuando hay grandes catástrofes naturales, no me refiero a volcanes, sino huracanes, grandes tormentas, se producen unas pérdidas tremendas. Y las compañías de seguros que aseguran esos riesgos sufren unos auténticos descalabros. Bien, otra petición de la sociedad, esto es un dato, digamos, me parece que es que no recuerdo yo. ¿Quién es esto? Bueno, son el número de personas desplazadas por desastres, que son 24,9 millones, pero de estos 24,9, 23,9, prácticamente el 90, son relacionados con el clima. Y dentro del clima tienes 10 millones por inundaciones, medio millón por incendios forestales, un cuarto de millón por sequías, y a menor cantidad deslizamientos de tierra y temperaturas extremas. Y después, relacionados con el clima, 13 millones por tormentas y 12 millones por ciclones, huracanes y tifones. Claro, esto es una cantidad. Son 24, 25 millones de personas en todo el mundo que se tienen que mover, pero se tienen que mover un montón. Decenas de kilómetros, centenares de kilómetros, incluso pues, les mueve a abandonar África o Asia y moverse a sitios más estables como Europa. Cuando veamos la llegada de los inmigrantes ilegales, que decimos encima de eso, pues tenemos que contar que una buena proporción no son viajeros voluntarios. Nadie abandona su casa por su propia voluntad. Bueno, hay otro efecto que no es puro en la economía, pero tiene efectos en la economía. Son las horas de trabajo potenciales perdidas por el calor. Esto también es de la revista inglesa The Lancet. Y claro, la tendencia, esto está dividido en servicios, industria y agricultura. No, perdón. Es que el color es prácticamente imposible. No, lógicamente, esto es servicios, industria y agricultura, donde más se pierde es en la agricultura. Y la industria, la agricultura, la tendencia es esta de aquí. Y en la industria la tendencia es esta. Y es fácil ver que hay un crecimiento sostenido. Sostenido. Esto era hasta el año 2018. Y con estas últimas tormentas, a partir de los años 2020, pues esto está creciendo. Claro, son horas de trabajo potenciales. Son datos globales. No, estos son 140.000. Estos son 140.000 millones. Es que claro, son 140.000 millones. Son 140.000 millones de horas. Es una cantidad increíble. Si está bien la escala, 130.000, 120.000 millones de horas perdidas. Hay otro. Bien, ahora los sucesos catastróficos, pues no los vamos a analizar en detalle. Eso lo podemos ver tranquilamente en casa. Y las pérdidas económicas, como están concentradas aquí, pues también las veremos en otro momento, tranquilamente en casa. Hemos visto esto, bien, ya estamos terminando. Vamos a ir finalizando este corto seminario. Fundamentalmente, vamos a
sacar algunas conclusiones, algunas enseñanzas que nos puedan ayudar a considerar esta cosa tan compleja que es el cambio global. El CO2 que había en la atmósfera hasta hace unos 150 años era de origen natural. Y eso provocaba un efecto de invernadero natural. Pero a partir de 1850, más o menos, el aumento del CO2 en la atmósfera ha sufrido un incremento enorme. Y no solamente grande, sino repentino, en 70, 80, 100 años. Ese aumento repentino del CO2 y otros gases de efecto invernadero está provocado por las actividades humanas. Es una especie de subproducto de las actividades. Cualquier cosa que hace un ser humano consume energía y automáticamente se emiten gases de efecto invernadero. Y ahora tenemos, además del efecto de invernadero natural, un efecto de invernadero intensificado. Con las evidencias que hemos visto, creo que queda poca duda de que estamos viendo ya no las orejas al lobo, como se decía hace una década, sino estamos enfrentándonos con una emergencia climática. Una emergencia climática. Bien. Las predicciones basadas en las evidencias que hemos visto muestran un futuro muy difícil para millones de personas. Y después, como regla de vida práctica, no entrar nunca al trapo con personas que se vea que confunden el tiempo con el clima. Fruto de unas polémicas, unas discusiones un poquito estériles. Y después reconocer que en la naturaleza el comportamiento caótico es muy normal. Es muy normal. Son, digamos, características de la naturaleza, no es otra cosa. Estamos en una emergencia climática. Y encima, para la emergencia climática no hay vacuna. No hay vacuna. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia a este seminario. Para mí ha sido un placer dirigirme a ustedes. Y en una semana tendremos la tercera sesión dedicada a los planes de objetivos y planes de actuaciones dirigidos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hasta entonces, pues muchísimas gracias de nuevo y nos veremos muy prontito. Adiós.